Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen de cómo se controlan los líquidos, principalmente los líquidos y los electrolitos, hablando principalmente del sodio, y cómo influyen los péptidos natriuréticos. Entonces, bueno, para hablar de líquidos y del control de líquidos, pues primero tenemos que hablar de cómo están repartidos los líquidos pues, en el organismo. Nosotros sabemos que el interior del organismo, digamos, está bañado en líquido. ¿Listo? Aproximadamente en un adulto hombre, el 60% del peso es agua, el 60%. En una mujer, digamos, entre más tejido adiposo tenga una persona, pues menos porcentaje de peso va a ser agua, porque ya sabemos que eh, el tejido adiposo y el agua no se relacionan bien, ¿sí? Son enemigos. Entonces, entre más tejido adiposo tenga una persona, menos agua. En un adiposito, más o menos, solamente el 10% es agua. ¿Listo? Entonces, un varón adulto, digamos, de 70 kilos, el 60% de su peso es agua. Si es una mujer, ya el porcentaje de agua va bajando. ¿Por qué? Pues porque las mujeres tienen más tejido adiposo, pues hablando proporcionalmente con los hombres. Más o menos sería el 55%. En un adulto mayor, ya el porcentaje de agua ya es menor, ya sería más o menos del 50%. Si nos vamos a un niño, un recién nacido, el porcentaje de agua puede ser hasta el 80% y ahí va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, entre más tejido adiposo tenga una persona, menos porcentaje de su peso es agua. Entonces, por eso, entre más niño sea, más agua, entre más adulto sea, menos agua. ¿Listo? Bueno. Ahora, pero ese 60% vamos a tomar como referencia pues el adulto joven, porque de 70 kilos, porque es el referente que se pone pues para todas estas cuestiones fisiológicas. Entonces, si nosotros decimos un adulto joven de 70 kilos, 60% de su peso es agua, entonces, ¿cuántos litros de agua tendría? Digamos, pesa 70 kilos. Si yo le saco el 60% a 70 kilos, serían 42 kilos. Y nosotros sabemos que un litro de agua es un kilo de agua. Un litro de agua pesa un kilo. O sea que los 42 kilos de agua que tiene un hombre de 70 kilos serían 42 litros de agua. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se reparten esos 42 litros? Nosotros lo tenemos, digamos, repartido en dos compartimentos grandes. Un compartimento que lo vamos a llamar intracelular, que es el espacio que está dentro de las células. Todo lo que está dentro de todas las células del organismo, a eso lo vamos a llamar espacio intracelular. Y lo que está fuera de la célula, es decir, más allá de la membrana plasmática, supongamos que esta es la membrana plasmática pues, de todas las células, entonces lo que está acá es intracelular, y lo que está por fuera de la membrana plasmática, todo lo que está acá afuera sería extracelular. ¿Listo? Aquí pareciera que el extracelular, mire, todo esto es extracelular, aquí en esta representación que hacemos acá, pareciera que el espacio extracelular es mayor, pero no es así. El espacio mayor, o sea, la mayor cantidad de líquidos se encuentra en el espacio intracelular. De estos 42 litros, pero no nos vamos a confundir aquí, el 60% del peso es agua. Listo. Ahora, de esa agua corporal total, vamos a llamarla agua corporal total, de todos estos 42 litros, ¿qué porcentaje está en el espacio intracelular y qué porcentaje está en el espacio extracelular? Entonces, lo que está en el espacio intracelular es el 60%. Si yo le saco el 60% a esto, me daría 6 por 2, 12, 6 por 4, 24, me daría 25,2. O sea, de estos 42 litros, 25,2 litros, lo podemos redondear a 25, serían agua. ¿Listo? Estarían en el espacio intracelular, quiero decir. O sea, son agua, obviamente, pero estarían en el espacio intracelular. Serían líquido intracelular. ¿Listo? De estos 42 litros, 25 litros, mire, más de la mitad del agua se encuentra dentro de la célula. ¿Listo? Uno pensaría que, o sea, como uno lo que ve en la sangre, entonces uno pensaría que la mayor cantidad de líquido que tiene una persona es la sangre. O sea que la sangre es extracelular, pero no, es intracelular. ¿Listo? Entonces tenemos 60%. Y el 40% sería espacio extracelular. ¿Cuánto sería el 40% de 42 litros? Serían 4 por 2, 8, 4 por 4, 16, serían 16,8. Pero lo podemos redondear a 17. Así como redondeamos esto a 25, lo dejamos en 25. Acá lo podemos redondear a 17. Sí, 4 por 2, 8, 4 por 4, 16, daría 16,8. Entonces lo redondeamos a 17. Listo, entonces vamos a decir que 17 litros están en el espacio extracelular y 25 litros en el espacio intracelular. Listo, bueno. Esto como primera medida. Como segunda medida, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo se organiza ese líquido en el espacio extracelular? ¿Cómo se organiza ese líquido afuera de la célula? Entonces lo vamos a distribuir en tres compartimentos grandes.
Uno es el líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Es el que se encuentra entre las células. ¿Listo? En todos los tejidos, bueno, prácticamente todos los tejidos, hay unos espacios entre las células. Ese espacio lo vamos a llamar, que sabemos que ese espacio pues está lleno de tejido conjuntivo o tejido conectivo. Ese espacio lo vamos a llamar líquido intersticial. ¿Listo? Líquido intersticial, que sería más o menos 13 litros. Ya vemos que acá tenemos 17. Entonces tenemos 13 litros. Listo, que es esto azulito que estamos representando aquí. Ahora, tenemos el plasma sanguíneo. El plasma, que es el líquido de la sangre. Ustedes saben que la sangre es una mezcla, es como una solución, es un tejido que está formado ¿por qué? Por un líquido que es el plasma y una célula. Las células son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos. Listo, pero entonces el líquido de la sangre nosotros lo llamamos plasma. Si sacáramos las células, el líquido que queda, ese es el plasma. ¿Listo? Entonces ese plasma corresponde más o menos a 3 litros. Miren que es lo chévere aquí, que uno solamente ve el plasma, uno ve la sangre, como el líquido que tiene una persona, pero mire que hay más líquido en el espacio intersticial, o sea, el que nosotros no vemos, que el mismo plasma, y que el que nosotros vemos. Y tenemos otro porcentaje pequeñito, que es solo un litrico, que es el líquido transcelular. El líquido transcelular es el que se encuentra, digamos, rodeado de células epiteliales. Cuando hablamos de este líquido transcelular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo al líquido que se encuentra en las articulaciones, que es el líquido sinovial, el líquido que se encuentra, digamos, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que se encuentra en el pericardio. Acuérdense que hay un líquido, el pericardio es la membrana que recubre el corazón. Hay dos pericardios, entre esas dos capas del pericardio hay un líquido. Ese líquido pericárdico también hace parte del líquido transcelular. El líquido pleural que se encuentra entre las pleuras ya sabemos que es una membrana pues, que recubre el pulmón. Bueno, en fin, ese líquido que se encuentra rodeado de esas cavidades, de esos epitelios, de esas cavidades, de esos espacios porque están rodeados por células epiteliales, como los que acabo de describir, lo vamos a llamar líquido transcelular. ¿Listo? Entonces, así se distribuyen los líquidos en el organismo. Intracelular, extracelular y el extracelular, plasma sanguíneo. Cuando hablamos de plasma sanguíneo también podemos decir intravascular porque el plasma está dentro de los vasos, o sea, las venas y las arterias. Líquido intersticial, que es el que está entre las células, y el transcelular, que es el que está dentro de espacios rodeados pues, por epitelio. ¿Listo? Ahora, además de los líquidos, esos líquidos, o sea, no es agua sola, no es agua pura. También encontramos otro componente importante, además de las otras cosas. En algunos espacios hay proteínas, hay carbohidratos, etcétera, como en el plasma sanguíneo. Pero, digamos, nos interesa en este momento son los electrolitos. Los electrolitos, estas moleculitas aquí, miren que tienen carga, sodio, potasio, cloro, que son de los más importantes, que vamos a hablar muchísimo del sodio. Estos electrolitos se encuentran, digamos, tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular. ¿Cuál es la diferencia? Las cantidades, las concentraciones. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar de esto? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Para que no entremos pues, en los detalles. Nos va a quedar que el sodio es el principal catión extracelular. Mire, tenemos acá sodio en el plasma sanguíneo, 142 milimolar. ¿Listo? También podemos encontrarlo como miliequivalentes por litro. Es lo mismo. En el caso del sodio, milimolar y miliequivalentes por litro, pues da igual. ¿Listo? Por la valencia del sodio. Y es más común que lo encontremos como miliequivalentes por litro. Cuando usted pide unos electrolitos a un paciente, el resultado se le entrega generalmente en miliequivalentes por litro. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos el sodio, mire que en el espacio extracelular, o sea, en el plasma sanguíneo, en la sangre, se encuentra en 142 miliequivalentes por litro, y en el espacio intracelular, en el líquido intracelular, solamente son 15 miliequivalentes por litro. ¿Listo? O sea que el sodio es el principal catión extracelular. El potasio es el principal catión intracelular. Mire que tenemos el potasio 120 acá, y acá tenemos solamente 4,4. ¿Listo? O sea que hay más potasio dentro de las células que afuera. Y el cloro es el principal anión extracelular. Acuérdense que el cloro generalmente siempre acompaña al sodio. ¿Listo? Entonces el cloro lo encontramos más abundante afuera, anión, porque tiene carga negativa. ¿Listo? ¿Y cuáles son los cationes intracelulares? Los aniones, perdón, intracelulares. Pues tenemos las proteínas, que son aniones importantes, los fosfatos inorgánicos, sulfatos, bueno, hay otras cosas ahí también, pero bueno, principalmente las proteínas. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a los electrolitos. Vemos que los electrolitos del espacio intersticial son más o menos parecidos a lo que encontramos en el plasma sanguíneo. Miren que son casi iguales, son muy parecidos, con la excepción de que en el espacio intersticial no tenemos proteínas. En cambio, en el plasma sí tenemos proteínas. Eso es importante.
Listo, bueno, entonces ya tenemos dos cosas, el líquido, los electrolitos, y otra cosa importante es la osmolaridad o la osmolalidad. Listo, hay una diferencia entre osmolaridad y osmolaridad. La osmolaridad es la cantidad de solutos que hay en una solución, pero nosotros digamos, la medimos en moles por litro de solución, por litro de toda la solución. En cambio, la osmolalidad la medimos en moles por kilogramos de agua, o sea, por kilogramos de solvente. ¿Listo? Pero en el caso de los líquidos corporales, la osmolalidad y la osmolaridad es casi la misma, o sea que podemos hablar de osmolaridad y osmolalidad como si fueran sinónimos. Ya ustedes saben que no son sinónimos, pero podemos hablarlo por el tema de que en los líquidos corporales sí se cumple. ¿Listo? Entonces la osmolaridad es muy importante. ¿Por qué? Porque la osmolaridad es una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Y eso es importante porque ustedes saben que el agua se mueve siempre hacia donde hay más solutos, es decir, hacia donde hay más osmolaridad. ¿Listo? Entonces por eso es importante regular esta osmolaridad. Y entre estos factores que intervienen en la osmolaridad, uno de los más importantes es el sodio. ¿Listo? Entre más concentración de sodio haya en una solución, en un líquido, mayor va a ser su osmolaridad, o sea que más agua va a atraer. Si es un espacio que está separado por membranas, como en el caso pues, de nuestros líquidos corporales, el agua se va a mover siempre hacia donde está el sodio. ¿Listo? Entonces, por eso es importantísimo este tema de la osmolaridad. Entonces, tenemos tres cosas aquí. Los líquidos, esto hay que escucharlo despacio, repasarlo, muy despacio. ¿Listo? Despacio. Parece como complicado, parece un trabalengua, pero realmente es sencillo cuando uno se pone a mirarlo con detalle y despacio. Entonces, tenemos tres componentes aquí, los líquidos, los electrolitos y la relación que hay entre algunos electrolitos y estos líquidos, que es lo que vamos a llamar osmolaridad. Y ya sabemos que entre esos electrolitos el principal que influye en la osmolaridad es el sodio. ¿Listo? Bueno, esa es la cuestión. Ahora, entonces, bueno, se ve un poquitico pixelada esta imagen, hay que disminuirle el tamaño a la imagen, pero bueno, aquí dice, aquí alcanzamos a leer, aquí alcanzamos a ver. Entonces, ¿cómo regulamos? Mire que los líquidos, tanto los líquidos como los electrolitos y como la osmolaridad, son necesarios mantenerlos en estas concentraciones, es decir, en sus valores normales, para que haya un buen funcionamiento del organismo. Si se llega a alterar la cantidad de líquido, electrolito o la osmolaridad, se empieza a alterar el funcionamiento de las células, principalmente, bueno, o inicialmente, digamos, las del sistema nervioso central, que son las que más sufren cuando hay alteraciones pues, de esta cuestión. Entonces, por eso nosotros necesitamos, el organismo necesita tener unos mecanismos que controlen y que mantengan estos líquidos, estos electrolitos y esta osmolaridad en sus valores normales, ¿sí? Para que las células puedan funcionar bien. Digamos, cuando uno ve biología, pues por allá, le enseñan que uno entiende todo lo de la tonicidad, pues cuando una solución es hipertónica, hipotónica, que eso afecta pues el movimiento del agua y las células se pueden hinchar hasta estallarse o se pueden arrugar, ¿sí? Pues no vamos a entrar en eso ahorita porque pues eso es de biología, aquí estamos pues más que todo hablando de temas de fisiología, ¿listo? Pero la idea es que eso tiene que mantenerse pues en sus concentraciones normales. Entonces por eso el organismo tiene varios sistemas que van a ayudar a mantener esto en sus concentraciones normales. Cuando yo digo en sus concentraciones normales, ¿qué es? Que si una persona le disminuye la cantidad de líquido, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aumentarlo. ¿Listo? Si una persona aumenta la cantidad de sodio, pues hay que disminuirlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para volverlo a sus valores normales. Eso hay que hacerlo. Y es importante porque esto va a estar cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, si yo me pongo a correr, empiezo a sudar, entonces estoy perdiendo líquidos y electrolitos. Si yo tengo vómito, estoy perdiendo líquidos y electrolitos. Si tengo diarrea, estoy perdiendo líquidos y electrolitos. Si tengo mayor diuresis, o sea, si orino con más frecuencia, voy a perder más líquidos y electrolitos. Entonces, el cuerpo debe tener mecanismos para regular todas esas variaciones que están ocurriendo. Si yo empiezo a comer papitas, tienen mucho cloruro de sodio. Entonces estoy aumentando los electrolitos, el sodio, entonces estoy aumentando la osmolaridad, entonces eso hay que regularlo. Todo eso hay que regularlo para mantener nuestros líquidos electrolitos en sus concentraciones normales. Entonces nosotros vamos a ver ahorita los principales mecanismos, son muchos, pero vamos a ver los principales, porque pues la idea es hacer esto corto. Entonces, uno de los mecanismos principales es la sed, una cosa con la que todos convivimos. Nosotros tenemos en el hipotálamo un centro de la sed, es decir, un grupo de neuronas que controlan que nos dé sed o que no nos dé sed. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en ese centro de la sed que lo estimulan o lo inhiben? ¿Sí? Cuando se estimula, pues nos va a dar sed. Cuando no se estimula, pues no nos va a dar sed. Uno pensaría, lógicamente uno dice, bueno, ¿cuándo me daría sed?
Cuando yo necesito que me dé sed. Dos razones, dos circunstancias. Cuando pierdo líquidos, porque necesito reponer esos líquidos, o cuando me aumenta la osmolaridad. Cuando me aumenta la osmolaridad. ¿Listo? Me aumenta la osmolaridad, ¿qué es? Pues que me aumente la concentración de sodio, por ejemplo. Por ejemplo, cuando comemos papitas. Usted ve que cuando usted come papitas, ¿qué le da? Pues le da sed. Cuando usted va a una discoteca, por ejemplo, ¿qué hace? A una discoteca, a una barra, en fin, le dan crispetas llenas de sal. ¿Para qué? Para que usted coma la sal, pues y le dé sed y le dé ganas de tomar más cerveza, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, digamos, en esos dos casos, entonces, si se pierde mucho líquido o aumenta la osmolaridad, por ejemplo, por aumento del sodio, entonces, pues necesitamos aumentar la cantidad de líquido en el organismo para o volver la concentración de líquido a su valor normal o volver la osmolaridad pues a su valor normal. Listo, acuérdense que la osmolaridad es una relación entre el soluto y el solvente. Si aumenta el solvente, aumenta la osmolaridad. Si aumenta el soluto, perdón, aumenta la osmolaridad. El soluto sería el sodio, digamos, para que hablemos solamente del sodio, aunque hay otros que también influyen. Pero si disminuye el líquido, sí, así no aumente el soluto, pero si disminuye el líquido, o sea, el solvente, el agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Igual aumenta, porque es una relación entre soluto y solvente. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces para regular esta cuestión? Para regular. Entonces, uno de los mecanismos ya sabemos es la sed. Entonces, ¿cuándo se nos activa? ¿Cuándo yo necesito que se me active? Pues cuando estoy perdiendo líquido, cuando me aumenta la osmolaridad. Entonces, ¿cómo yo detecto que se me aumentó la osmolaridad? Pues debo tener unos osmorreceptores. Osmorreceptores hay en varias partes del organismo, pero particularmente en el encéfalo hay osmorreceptores. Esos osmorreceptores detectan cuando hay un aumento de la osmolaridad plasmática, estimulan el centro de la sed para que nosotros pues ingiramos más agua y así poder bajar la osmolaridad. ¿Listo? Porque si ingerimos agua, obviamente agua sola, no agua sin solutos, ¿sí? Para diluir el plasma, digámoslo así. Eso es lo que queremos. ¿Listo? Entonces, esto por este lado. Si disminuye el volumen sanguíneo, ¿qué está disminuyendo ahí? Pues el líquido. Entonces, si disminuye el volumen sanguíneo, hay unos receptores de presión, que son los vasoreceptores. Estos son receptores de osmolaridad, estos son receptores de presión. Estos receptores de presión detectan que disminuye el volumen sanguíneo, porque acuérdense que cuando baja el volumen sanguíneo, baja la presión. Entonces, al bajar la presión, se activan estos vasoreceptores que se encuentran principalmente en el callado aórtico, o en el seno carotidio, ¿sí? Que ahí pues lo revisan, digamos, lo buscan pues ahí buscan en internet pues la imagen para que sepan exactamente dónde está. Entonces esos vasoreceptores, digamos, detectan que disminuyó la presión y al disminuir la presión estimulan al centro. Bueno, eso tiene un mecanismo chévere, ¿no? Pero pues no es el caso, puedo explicarlo ahorita. Estimulan pues también al centro de la sed. Otra cosa, la sequedad de boca y garganta. Eso es importante. Si usted tiene la garganta muy seca, ¿por qué uno tiene la garganta seca? Pues porque disminuye la secreción de la glándula salival. ¿Sí? Disminuye la secreción de la glándula salival. Si usted está deshidratado, está haciendo mucho calor, está haciendo ejercicio, etcétera, disminuye la secreción de las glándulas salivales. Usted tiene la boca seca y pues estimula el centro de la sed. También cuando digamos aquí nos dicen vigilancia de la ingesta de agua por el tracto gastrointestinal. Esto generalmente es cuando se le distiende a usted el estómago, digamos, se le distiende a usted el estómago y eso hace que disminuya, o sea, que se inhiba el centro de la sed. ¿Por qué es importante estas dos de acá abajo? Porque digamos que usted tiene sed por alguna razón, usted está deshidratado y usted empieza a tomar líquido. ¿Listo? Pero usted empieza a tomar líquido, pero el líquido va al estómago y se empieza a absorber desde el estómago. El agua se empieza a absorber desde el estómago, ¿cierto? Pero se va a demorar en absorberse. Digamos que usted tiene alta la osmolaridad en el plasma. De aquí que el agua se le absorba para que la osmolaridad del plasma baje y todo vuelva a la normalidad, pues va a pasar un tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros esperamos hasta que se nos baje la osmolaridad, pues tomaríamos muchísima agua. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando usted va tomando agua, como ya humedece la garganta y se empieza a dilatar el estómago, entonces usted siente, aunque la osmolaridad del plasma no se haya, digamos, disminuido a su valor normal, usted igual siente por ese estímulo del estómago, por ese estímulo de humedecer la boca y la garganta, pues usted la sed se le quita. ¿Listo? Y deja de tomar agua. ¿Listo? Bueno, eso sería. Y hay otra cosa que también nos afecta pues este centro de la sed, que es una proteína que llamamos, un péptido que llamamos angiotensinado 2, que lo vamos a ver más adelante. Estos vasoreceptores estimulan a la renina estimula la producción de angiotensina 2 y esta angiotensina 2 pues también nos va a estimular el centro de la sed, pero esto lo vamos a hablar
más adelante. Esto también parece complicadito, pero realmente no lo es. ¿Sí? Que lo escuchen despacio, que lo vean, que pausen el video, etc. Bueno, otra sustancia que nos ayuda a regular estos líquido es la hormona que llamamos antidiurética, la ADH, se abrevia, hormona antidiurética por sigla en inglés. Antes la llamaban arginina vasopresina, entonces ustedes lo pueden encontrar también como ABP o simplemente como vasopresina. ¿Listo? Esta hormona antidiurética, ¿qué hace? Pues su nombre lo dice, es antidiurética, o sea, evita la diuresis. ¿La diuresis qué es? Pues la producción de orina. Entonces, si yo estoy en una situación en la que yo perdí líquido por alguna razón, digamos que hice ejercicio y sudé, entonces yo ¿qué necesito? Pues necesito orinar menos, ¿sí? Para conservar el líquido que tengo. Si tengo una herida y me estoy desangrando, pues yo ¿qué necesito? Necesito que el riñón bote menos líquido por la orina. Entonces ahí se empieza a liberar la hormona antidiurética, que ¿qué es lo que hace? Estimula la reabsorción de agua por el riñón, para que el agua se reabsorba, vuelva a la sangre y no se bote en la orina. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, cuando usted suda mucho, cuando usted está deshidratado, pues ¿cómo le sale la orina? Le sale más concentrada. ¿Por qué le sale más concentrada? Porque todo el agua se está guardando para el organismo, no se puede botar. Cuando usted toma mucho líquido, ¿qué pasa con la orina? Pues le sale más clara, le sale diluida. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de líquido y ese exceso de líquido pues hay que botarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dónde se produce la hormona antidiurética? Entonces, la hormona antidiurética se produce en el hipotálamo, que es esta región que estamos señalando aquí, estoy señalando aquí con el cursor. El hipotálamo, específicamente en unos núcleos que son el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Aquí se produce, pero esa hormona antidiurética que se produce aquí baja por estos axones y baja hasta esta otra estructura que es la pituitaria o la hipófisis. Acuérdense que la hipófisis tiene una parte anterior o adenohipófisis, un lóbulo anterior, o adenohipófisis que es glandular, y un lóbulo posterior o neurohipófisis que es nervioso. Es aquí donde llegan estos axones. ¿Listo? Entonces se produce acá en el cuerpo. La ADH se produce acá, baja por estos axones y se queda ahí, en la parte terminal de los axones. ¿Se queda ahí hasta cuándo? Pues hasta que haya un estímulo que le diga a estas neuronas liberen ADH. Liberen ADH. El paciente está deshidratado, liberen ADH para reabsorber el agua en el riñón. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el estímulo? Lo mismo que ya dijimos. O una alteración en la osmolaridad o una alteración en la presión. O sea, disminución de la volemia o aumento de la osmolaridad. Entonces, ¿quién detecta el aumento de la osmolaridad? Pues los hormoreceptores. ¿Quién detecta la disminución de la presión? Pues los vasoreceptores. Que ya dijimos que los vasoreceptores, bueno, aquí tenemos. Bueno, aquí nos muestran el callado aórtico, ¿no? Este es el callado aórtico que les decía. Y el seno carotidio, pues es digamos, aquí viene la carótida común, que se divide en carótida interna y carótida externa. Aquí en esa bifurcación, ahí está el seno carotidio. ¿Sí? Entonces ahí están esos vasoreceptores, principalmente, que hay en otras partes, hay en otras arterias también. ¿Listo? Entonces estos vasoreceptores detectan la bajada de la presión arterial. ¿Qué hace? Y por medio de unas señales nerviosas que viajan por el nervio vago y el glosofaringeo, pues van a llegar hasta el hipotálamo y le van a decir, bueno, necesitamos que libere ADH para reabsorber agua en el riñón y pues conservar el agua, para así aumentar la volemia. Y si aumenta la osmolaridad por alguna razón, consumimos mucha papita, mucha sal. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, el riñón no bote el agua. ¿Para qué? Para que esa agua se reabsorba y diluya ese exceso de sal que hay en la sangre. ¿Listo? Y para volver a bajar la osmolaridad. ¿Listo? Bueno, entonces así actúa nuestra hormona antidiurética. Obviamente esta hormona antidiurética se libera pues aquí en el lóbulo posterior de la hipófisis. Es una hormona, o sea que cae a la sangre y la sangre la lleva hasta su sitio de acción, que son los túbulos colectores del riñón. ¿Listo? Esa es su acción principalmente los túbulos colectores, que son los túbulos finales, los que están al final pues de los túbulos del riñón. Acuérdense que el riñón está formado por nefronas y las nefronas tienen un glomérulo y unos túbulos. ¿Listo? Bueno, eso sería otro tema. Bueno, ¿qué otra cosa nos ayuda a controlar los líquidos electrolitos? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, yo en cada diapositiva les puse la referencia, ¿no? Es decir, de dónde saqué la imagen, el libro y la página, ¿ya? Pues por si quieren profundizar en el tema y ver tal. Aquí también todos tienen el libro y la página. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema increíblemente importante. Cuando estudien hipertensión van a ver que esto, pues mejor dicho, de los sistemas más importantes que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este sistema renina, angiotensina, aldosterona? Póngale pues cuidado a esto. Esto es re importante. Entonces tenemos la renina. La renina es una hormona que se produce en el riñón. ¿Listo? Renina, su nombre lo dice, renina del riñón. Entonces se produce en el riñón y el riñón lo libera ¿dónde? A la sangre. Exactamente donde se produce, en el aparato
aparato yuxtaglomerular del riñón, de las nefronas, digámoslo así. Entonces la renina cae a la sangre y en la sangre se va a encontrar con un péptido que se está produciendo en el hígado. Ese péptido lo vamos a llamar angiotensinógeno, esto es un simógeno. ¿Listo? Simógeno, ¿por qué? Porque necesita que se fragmente, que se le parte un pedacito para activarse. Entonces cogemos la renina, coge este angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1. Estamos en la sangre, ¿no? Estos dos se encontraron en la sangre. Listo, la angiotensina 1 sigue viajando por la sangre y en los capilares de casi todo el organismo, pero principalmente en los capilares del pulmón, hay otra enzima que es la enzima convertidora de angiotensina o ECA, enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima convertidora de angiotensina, ¿qué hace? Coge la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Esto puede pasar en los capilares de casi todo el organismo, pero principalmente el 90% de la enzima convertidora de angiotensina se encuentra en el pulmón. O sea que cuando la sangre pasa por el pulmón es que principalmente la angiotensina 1 se convierte en angiotensina. Ahora, esa angiotensina 2 pues, va a tener varios efectos. Aquí tenemos algunos. Uno es que produce vasoconstricción. Esto es importante pues, cuando hablamos de hipertensión arterial. Ustedes van a ver que muchos fármacos antihipertensivos actúan en este sistema. ¿Eso por qué? Porque cuando producimos vasoconstricción, pues aumenta la resistencia vascular periférica y eso aumenta la presión arterial. Bueno, pero no nos interesa esto en este momento. ¿Qué otro efecto tiene la angiotensina? La angiotensina 2. Esa angiotensina 2 se nos va a ir a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que está encima del riñón. Específicamente a la corteza de la glándula suprarrenal. Recuerde que la glándula suprarrenal tiene una corteza que es la parte externa y una médula que es la parte interna. En la parte de la corteza se van a producir unas hormonas esteroideas. Entre esas hormonas esteroideas nos interesa en este momento la aldosterona, que es un mineralocorticoide. Entonces la angiotensina 2 va a la corteza de la glándula suprarrenal y estimula la producción de aldosterona. Por eso esto se llama sistema renina, angiotensina 1 y 2, aldosterona, porque termina en la aldosterona. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace esa aldosterona? Esa aldosterona se va al riñón, así como la ADH que veíamos, como la antidiurética. Se va al riñón, pero esta en vez de estimular la reabsorción de agua directamente, lo que va a estimular es la reabsorción de sodio. Usted reabsorbe el sodio que se iba a botar, lo reabsorbe, pero ¿qué pasa? Que cada que usted reabsorbe sodio, acuérdense que si yo reabsorbo sodio se aumenta la osmolaridad y si se aumenta la osmolaridad, ¿qué pasa con el agua? El agua se va para allá. El agua siempre se va para donde se va el sodio. Entonces, al reabsorber sodio, yo también reabsorbo indirectamente agua. ¿Listo? Y esto aumenta pues la olería. Ahora, esa angiotensina 2 también tiene otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto? El que veíamos ahorita. ¿Se acuerda que acá decíamos? Bueno, lo veíamos acá en la C. Bueno, tiene otro efecto que es estimular la ABP. Esto de la ABP es la hormona, es lo que le decía arginina vasopresina, que es la misma ADH. Entonces va al hipotálamo, estimula en el hipotálamo la producción de la hormona antidiurética y la hormona antidiurética pues hace lo que ya dijimos, estimular la reabsorción de agua en los tubos colectores. Y además de eso también va a estimular el centro de la sed. Entonces al estimular el centro de la sed pues va a estimular la ingesta de agua. ¿Sí ven? O sea que este sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a aumentar el agua, o sea, va a evitar la pérdida de agua por el riñón de diferentes formas. Uno por la aldosterona, otro por la ADH y otro por estimular la sed. ¿Sí? O sea que este es re importante. Listo. Y otro sistema también que nos, digamos que nos ayuda a regular ese temita de los electrolitos, particularmente pues el sodio, que es el que afecta a la osmolaridad, y los líquidos son los péptidos natriuréticos. ¿Qué significa natriurético? Pues natriurético, como su nombre lo dice, urético pues de diuresis, digamos, y natrio es de sodio. O sea, péptidos natriuréticos son los que estimulan la excreción de sodio por orina, los que aumentan la salida de sodio por orina. Entonces, péptidos natriuréticos tenemos muchos, o sea, sustancias que estimulan, digamos, la pérdida de sodio por orina tenemos mucho. ¿Para qué yo quiero estimular la pérdida de sodio? Pues cuando tengo mucho sodio. Cuando tengo mucho sodio en la sangre, o sea, tengo aumentada la osmolaridad, por ejemplo. ¿Listo? Cuando tengo mucho líquido también, cuando tengo mucho líquido, cuando tengo mucha volemia, ¿por qué yo quiero que se pierda sodio? Porque yo ya sé que si se pierde sodio, pues también se va a perder agua, porque el agua siempre se va para donde hay el sodio. Si yo pierdo sodio en orina, pues aumenta la osmolaridad de la orina y el agua se va por la orina. ¿Listo? El agua siempre va hacia donde hay más osmolaridad, es decir, hacia donde hay más sodio en este caso. ¿Listo? Entonces, péptidos natriuréticos tenemos muchísimos, muchísimos. Tenemos incluso hasta las prostaglandinas pueden actuar como péptidos natriuréticos. Las prostaglandinas, la bradicinina,
La guanidina, la uroguanidina. La guanidina y la uroguanidina son unas sustancias que se producen en el intestino. En el intestino cuando hay mucha sal, cuando uno consume con mucha sal, se producen en el intestino para estimular pues la excreción de la sal, el sodio, pues, particularmente que estamos hablando, pero acuérdense que el sodio pues siempre va acompañado con el cloro. Listo, entonces tenemos varios péptidos, o sea, varias sustancias, varias proteínas que pueden estimular, bueno, péptidos y no péptidos, que pueden estimular la excreción de sodio. Pero clásicamente nosotros hablamos de tres péptidos natriuréticos. Listo, clásicamente hablamos de tres. Péptido natriurético tipo A, el tipo B y el tipo C. Pero principalmente hablamos de este, o sea, el más conocido, el primero que se descubrió fue este, el péptido natriurético tipo A, que es el que se conoce como péptido natriurético atrial, porque inicialmente se descubrió que se producía pues en el atrio, o sea, en lo que llamamos aurícula, ¿sí? En las aurículas pues del corazón. Esto, aunque también se produce en los ventrículos y también se produce en el encéfalo, ¿ya? Pero pues se descubrió inicialmente ahí, en el corazón. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, cada bolita de esta, pues un aminoácido, tiene aquí una especie de anillo que está formado por 17 aminoácidos. Miren que los tres péptidos natriuréticos tienen este anillo. Y aquí esto que vemos aquí, esta unión aquí, que está como rodeado con aquí esta cosita roja, son dos cisteínas. Acuérdense que las cisteínas tienen en su cadena R pues un SH, un tiol, o un tiol pues, un sulfidrilo. Y este tiol permite que se pueda formar un puente, ¿sí? Un puentecito aquí, un enlace covalente. Ese enlace covalente es muy importante. Cuando ustedes ven ese enlace covalente formado, ese puente sulfidrilo, pues ese puente sulfidrilo formado entre dos aminoácidos, usted sabe que el aminoácido que está ahí es la cisteína, porque la cisteína es la única que tiene el grupo tiol. ¿Listo? Este puente lo llamamos puente disulfuro. ¿Por qué disulfuro? Pues porque está formado por dos SH. El SH de una cisteína, que es el grupo tiol, y el SH de otra cisteína. Entonces lo llamamos puente disulfuro. Listo, bueno, entonces tenemos los tres péptidos. ¿En qué varían estos péptidos? El anillo es el mismo, pero ¿en qué varían estas dos cadenas que vemos que salen de aquí? Que uno, por ejemplo, el péptido natriurético atrial tiene 28 aminoácidos, el tipo B tiene 32 aminoácidos y el tipo C pues tiene 22 aminoácidos. ¿Listo? Y esta imagen que tenemos acá pues son los receptores. Son los receptores de estos péptidos natriuréticos. Veamos que, bueno, acá vamos a explicar cómo actúan. Entonces, son los receptores que se encuentran en las células. Tenemos tres receptores también, el tipo A, el tipo B, el tipo C. No quiere decir que el A se une al A y el B al B y el C al C, no. El A se puede unir al B y al C. ¿Qué es lo que pasa? Que estos, miren que este A y este B tienen un dominio citoplasmático largo, este A y este B, y el C tiene un dominio citoplasmático corto. ¿Listo? Este dominio citoplasmático por un dominio guanil ciclasa. Guanil ciclasa es una enzima que va a estimular la producción del GMP cíclico, y el GMP cíclico pues un segundo mensajero, que es el que va a llevar a cabo pues el efecto que causan estos péptidos natriuréticos, que es estimular pues la excreción de sodio. Realmente, ¿cómo lo hacen? Lo hacen es evitando la reabsorción de sodio en los túbulos, o sea, que el sodio que va por los túbulos no se devuelva a la sangre, sino que se bote y que no se reabsorba. Y también aumentando la filtración. ¿Por qué? Porque estimulan la dilatación de la arteriola aferente. Y al estimular la dilatación de la arteriola aferente, bueno, relajan también las células mesangiales, estimulan pues la filtración pues de sodio. ¿Listo? Entonces así producen su efecto natriurético. Esto, digamos, para entender este tema hay que tener ciertas nociones pues, de renal, ¿no? Listo. Ahora sí, aquí cómo actúan. Entonces vamos a hablar del péptido natriurético atrial, o sea, el tipo A, que es el más conocido, el primero que se descubrió, el más importante. Entonces, ¿cómo actúa? Se empieza a producir, dijimos que se producía en la aurícula, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se produce? Cuando hay un estiramiento auricular, también cuando hay un aumento en la concentración de sodio. Pueden detectar esta serie, un aumento en la concentración de sodio, pero principalmente pues, cuando hay una expansión de volumen. Digamos, se tiene, bueno, una expansión de volumen, digamos, para no complicarles tanto pues la vida. ¿Listo? Hay un aumento en el volumen, se estira pues estas aurículas, detectan detectan este estiramiento, entonces empiezan a producir el péptido natriurético atrial. Ese péptido natriurético atrial cae a la sangre y la sangre lo va a llevar pues a todo el organismo. ¿Listo? Entre ese todo el organismo pues va a llegar a varios sitios. Primer sitio, vasos sanguíneos, puede producir vasodilatación. Nos interesa mucho pues la vasodilatación que decíamos en la arteriola aferente del riñón, y que eso hace que aumente pues la filtración. ¿Listo? También la corteza suprarrenal. Entonces, la corteza suprarrenal, ¿qué va a pasar? Mire que nosotros habíamos dicho que en la corteza suprarrenal se produce una sustancia que es la aldosterona.
¿cierto? ¿Y qué hacía la aldosterona? La aldosterona estimulaba la reabsorción de sodio. Entonces, al estimularse la reabsorción de sodio, lo que se produce es que el sodio no se bota en la orina. Y esto lo que hace es que el sodio se bote en la orina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es evitar la producción de aldosterona. Entonces, el péptido natriurético lo que hace es eso, evitar la producción de aldosterona para evitar la reabsorción de sodio y para que ese sodio no se devuelva a la sangre, sino que se bote en la orina, ¿sí? Y al botarse el sodio en la orina, pues obviamente va a estimular, acuérdense de lo que decíamos de la molaridad, si se bota más sodio por la orina, pues más agua va a salir. Entonces estimula la diuresis. ¿Listo? Y otra cosa que hace ese péptido natriurético atrial es lo que decíamos, directamente en el riñón, estimular vasodilatación, hacer vasodilatación de la arteriola aferente pues, para que se filtre más sodio y disminuir la reabsorción de sodio, o sea, bloquea la reabsorción de sodio directamente. ¿Listo? Eso produce natriuresis. Ahora, otra cosa también que hace el péptido natriurético atrial es disminuir la producción de renina. ¿Por qué es importante eso? Porque se acuerdan que la renina, decíamos que la renina estimulaba la producción de angiotensina 2 y la angiotensina 2 de aldosterona, y la aldosterona reabsorbe sodio. Bueno, entonces si disminuimos la renina, pues se disminuye la producción de angiotensina 2, y si disminuye la producción de angiotensina 2, pues disminuye la liberación de aldosterona, y si disminuye la liberación de aldosterona, pues disminuye la reabsorción de sodio, o sea que se produce la natriuresis. ¿Listo? Esto se produce ¿para qué? ¿Para qué producimos esto? Pues para ese volumen que está expandido, ese volumen de sangre, pues de líquido, digamos, disminuirlo, porque se empieza a botar el sodio por la orina, empieza a salir el agua por la orina, entonces va disminuyendo el líquido que hay en el organismo. ¿Por qué? Porque se está botando por la orina. Entonces disminuye. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para volver nuestro líquido a su valor. Bueno, y eso era lo que les iba a decir. Bueno, entonces eso es un breve resumen, pues, de la regulación de los principales factores, pues, que regulan los líquidos y electrolitos. ¿Listo? Los principales factores, enfocándonos principalmente por el péptido natriurético atrial.